Vamos a trabajar en esta ocasión con interpolación de Newton, ¿de acuerdo? Si bien los métodos más tradicionales trabajan interpolaciones hacia adelante o hacia atrás, la interpolación de Newton tiene una propiedad que no tiene Lagrange, ¿de acuerdo? Que es la siguiente. La idea es que nuevamente tú tienes una serie de observaciones, ¿sale? Tus observaciones X, f de X, o Y, como gustes llamarlas. Vamos a llamarlas Y, porque pues hoy gusto llamarlas Y. Tenemos nuestro X1, Y1, cha, 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 XY, YI, cha, 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 y nuestro XN, YN. Es decir, tenemos N observaciones. Bueno, interpolación de Lagrange nos crea una serie de polinomios LK, ¿de acuerdo? Los cuales estos polinomios LK de X son polinomios de grado n-1, ¿vale? Y lo que tenemos es que el polinomio de interpolación es un polinomio que se obtiene de la suma de los y por los yk por los lk, ¿de acuerdo? Uno de los inconvenientes que tiene interpolación de Lagrange es que si tú por algún motivo le agregas un punto, ¿sale? Pues todo lo que hiciste aquí, este polinomio de grado n-1 que obtuviste ya no te sirve y tienes que iniciar la construcción nuevamente de todos los nuevos LKs y los nuevos PK, ¿de acuerdo? Es decir, agregar un punto técnicamente hace que todo el cálculo previo se desaparezca, ¿vale? Tienes que agregar un elemento adicional a cada uno de los LKs, ¿de acuerdo? Y tienes que agregar un nuevo polinomio de grado n-1. Bueno, de grado n en este caso. La idea de Newton es ir construyendo y conforme tú vas agregando puntos, todo lo que hiciste anteriormente, preservarlo. Y lo único que hace el polinomio es ajustar, ¿de acuerdo? Todo lo que ya se hizo anteriormente. Es decir, si nosotros tuviéramos nada más un puntito, ¿de acuerdo? Si tuviéramos X1 y Y1 como observación, ¿de acuerdo? El polinomio que obtendríamos diría, pues este polinomio que construyamos debe ser tal que al evaluarlo en X1, debe darnos Y1, ¿vale? Esa es la idea del polinomio de interpolación de Newton. ¿Qué dice? Pues si nada más tengo una observación, ¿sale? Pues no importa para qué X este, evalúe, pues siempre debe valer Y1, porque si sustituye X1, pues no debo de tener ningún problema. ¿De acuerdo? Ok. Y lo que dice ahora, bueno, ¿qué pasa si agregamos un X, un segundo punto? Un X2, Y2. ¿De acuerdo? Pues la idea es que ocupemos esto que ya tenemos y que lo que le agreguemos sea de tal forma, ¿sale? Que que el nuevo polinomio tenga la estructura y1 más algo por aquí, ¿de acuerdo? De tal forma que al evaluarlo en X1, pues de Y1 y esta parte de aquí se haga 0, ¿de acuerdo? Y que al evaluarla en X2, ¿sale? Este pedazo de aquí se vuelva Y2 menos Y1. ¿Por qué debe ser Y2
menos y1, porque así tendríamos y1 más y2 menos y1, con lo cual nos haría y2. Y así obtendríamos que este polinomio en x1 pasa por y1 y en x2 debe de pasar por este punto. ¿De acuerdo? ¿Sale? Ok. Bien, para que toda esa estructura se haga cero, pues el elemento que nos conviene es tener un cierto número, vamos a llamarla A, ¿de acuerdo? Que al multiplicarse este, que al ser evaluado en x1 nos dé 0. Entonces ocupamos la técnica de Lagrange, ¿vale? Con eso este término, ¿vale? Al ser evaluado en x1, pues hace que esta parte se vuelva 0 y por lo tanto ya todo este pedazo valga 0. Con esta condición, ¿sale? Nosotros debemos de ver cuál es el valor, ¿de acuerdo? Que debemos de tomar aquí para que esto valga y2 únicamente. Es decir, lo que nos hace falta conocer es A, ¿de acuerdo? De tal forma que A debe ser tal que P evaluado en x2 sea igual a y2. Es decir, si aquí pongo x2, y1 más A por x2 menos x1, esto debe ser y2, porque es lo que queremos que valga como resultado. ¿De acuerdo? Despejando A de este caso, ¿vale? Despejando A tendría que ser y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Sale? Y así el polinomio P, ¿de acuerdo? Es y1 más y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. ¿Qué propiedades tiene este polinomio de interpolación? Pues primero nos respetó el valor inicial, ¿de acuerdo? Nos respetó esta estructura. Segundo, cuando sustituimos en x1, todo esto se hace 0. Y Profe, cuando, mándeme. no, termine y ahorita le digo. Y cuando evaluamos en x2, esto vale y2 menos y1, con lo cual al hacer la suma nos queda y2 solamente. ¿Sale? Entonces son las propiedades de este polinomio de grado 1. Mándeme ahora sí. Entonces, estamos calculando una pendiente para cada par de puntos que vayamos adicionando. No, casi. El detalle es el siguiente. Lo que vamos a hacer, ¿sale? Va a ser estructurar los siguientes elementos de tal forma que se preserve lo anterior, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si ahora agregamos un tercer punto? Un x3, y3. Bueno, pues queremos que el polinomio que ahora aparezca, ¿sale? Tenga la estructura y1 más y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1, ¿sale? Más una expresión adicional. Ya entendí por qué tiene esa observación. Ok. Más una parte adicional que cumpla con dos criterios.
Si bien en el primero es una pendiente en efecto, porque lo que hicimos fue construir una recta que pase por este punto, al agregar un tercer punto, como tenemos 3 puntos, lo que se forma es una función cuadrática. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus características de esta tercera expresión? Primera, queremos que si evaluamos en x1, esto valga 0. Que si evaluamos en x2, esto valga 0. Pero que si evaluamos en x3, ¿sale? Creo que no debía haber ocupado ese color. Pero si evaluamos en x3, ¿de acuerdo? Nos debe dar y3 menos y1 más no, también es un menos ahí, porque estoy restando. Menos y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x3 menos x1. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que al sumarse con todo lo que está acá, pues nada más nos quede y3. Es decir, este agregado ajusta el pasado, ¿de acuerdo? Para el nuevo punto que se va a agregar. ¿Vale? Cancela en valores anteriores, se hace 0, que es básicamente idea de Lagrange, pero no destruye lo anterior, ¿de acuerdo? Sino que lo aprovecha y agrega el nuevo elemento que ajuste y que obligue a pasar por este punto. ¿Vale? Por estos dos elementos, ¿vale? Por el morado podemos decir que debe llevar x menos x1. Y por el azul podemos decir que debe llevar x menos x2. Y el rojo nos dice que va a llevar un coeficiente A, ¿de acuerdo? O B, o como quieran llamarlo. En realidad se van a llamar Ds, pero ahorita los veo. ¿Sale? Ese coeficiente debe ser de tal forma que tenga, que nos permita hacer esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que valga todo esto, ¿vale? Pero cancelando estos elementos. ¿Vale? ¿Para qué? Para que nos quede simplemente y3. La estructura de calcularse no es muy complicada. A debe tener esta forma entre x3 menos x1, x3 menos x2, y se cancelan algunas cosas, ¿de acuerdo? Y esa debería ser la estructura de A para que el valor con x3 se cancelen los elementos correspondientes y ahí ya nos podamos ir, ¿de acuerdo? Calcularlos de esta forma es relativamente complicado. Lo que se hace es que se ocupa una técnica de diferencias, ¿de acuerdo? Que lo que nos van a ir dando es la construcción de este polinomio. Pero la idea que les quiero dejar clara es que se está aprovechando todo el pasado para construir los nuevos elementos, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿dudas? No, profe. Entonces, la interpolación de Newton, si ustedes agregan un punto, le da exactamente lo mismo, nada más construyen el siguiente elemento. Aprovecha todo lo anterior. ¿Sale? ¿Cómo se calculan esos coeficientes? De la siguiente forma. Supongamos que tienen las observaciones X y Y. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a empezar a calcular es un conjunto de diferencias. Diferencias 1, diferencias 2, diferencias 3, y depende de cuántos puntos tengamos, ¿de acuerdo? Hasta la diferencia n-1. Tenemos x1, x2, perdón, ese es x1, x2, ¿sale? xk, xn. Y por otro lado tenemos y1, y2, ¿sale? Y,
YK y YN. Las diferencias de primer nivel se calculan como, aquí sería esta diferencia, D1 diferencia 1 sería Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 para el primer caso. ¿De acuerdo? Es esto lo que tenemos aquí. Esta es la diferencia 1, 1. ¿De acuerdo? La diferencia 1, 2 sería Y3 menos Y2 entre X3 menos X2. La diferencia 1K sería YK más 1 menos YK entre XK más 1 menos XK. ¿De acuerdo? Y el último elemento no lleva diferencia. Lleva la diferencia el n-1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos una operación más o menos de este estilo. Ahí están el Y1 y el Y2. Y en este caso, como el nivel de diferencia es 1, se utiliza el X del renglón y el que va al lado. ¿De acuerdo? Sale el que está una posición después. Esto es importante. ¿Cómo se calculan los siguientes? D21 es estas diferencias. ¿De acuerdo? Sería D12 menos D11 entre, aquí va a ir el X1 porque es la posición en la que estamos trabajando. Y de este lado vamos a hacer este número más este. Entonces sería X3, es decir, este va a 2 posiciones. ¿Vale? El siguiente sería D22, que sería D23, perdón, menos D22 entre X4 menos X2, porque la diferencia entre estos dos deben de ser 2 unidades, dado que es lo que nos marca este elemento. ¿Sale? D2K sería D, ¿de acuerdo? K más 1, espérame, ya estoy mezclando los índices. Este es el D1, el D, ok. Entonces aquí, perdón, estos subíndices son unos, porque estoy calculando la segunda diferencia. Déjenlo borro, porque si no, los índices van a quedar más raros. D13, D12, sí es cierto, estamos en las diferencias 1. Esta sería la K más 1, ¿sale? Menos en la diferencia 1 en la posición K, ¿de acuerdo? X en la posición K más 2 menos X en la posición K. Y aquí son dos límites los que no vamos a tener. La siguiente, siguen siendo 2 consecutivas, pero ahora la diferencia entre las X son 3, ¿de acuerdo? Entonces sería la diferencia 3, 1, sería D2, 2 menos D2, 1, porque son las diferencias anteriores, entre, aquí va el X1 más 3 sería X4 aquí. ¿De acuerdo? Y aquí la diferencia de 3K es D2K más 1 menos D2K entre XK más 3 menos XK. Y así nos podemos ir sucesivamente hasta obtener la DN-1, ¿de acuerdo? Que va a ser de N-2, ¿sale? En el renglón 1, bueno, en el renglón 2, menos de N-2 en el renglón 1, recuerden que siempre hacemos esto, XN menos X1. Y eso lo vamos a anotar porque vamos a restar este con este.
¿De acuerdo? El polinomio se va a construir a partir de estas diferencias. ¿De acuerdo? Y esa va a tener la propiedad de que se construye perfectamente. Entonces, el polinomio que vamos a construir va a ser de la siguiente forma. El polinomio va a estar estructurado como y1, porque esa es la primera, más d1 por x menos x1, más d2, 2, 1 en la posición x menos x1 por x menos x2, ¿sale? Más, puntos suspensivos, más dk en el renglón 1 por x menos x1 por x menos x2 por x menos xk menos 1, ¿de acuerdo? Más tn menos 1 en la posición 1, x menos x1, x menos x2, hacia hasta x menos xn menos 1. ¿Vale? Obviamente, si tenemos pocos puntos, esto no se va a notar muy complejo. Si tenemos muchos puntos, esto se va a ver complicado, pero tampoco lo es tanto, ¿de acuerdo? Si lo ponemos así desde el punto de vista teórico, suena raro, ¿sale? Hagamos un ejemplo muy sencillo, ¿les parece? Sí. Nada más saquen sus calculadoras porque si no, nos vamos a tardar mucho. A ver. Ay, está acá. Pongamos un ejercicio de 4 puntitos. Aquí está X y aquí está Y. 1, 3, 9, 12, 3, 5, 8, 4. Por decir algo. ¿Vale? Entonces, nuestra primera diferencia sería este con este. Sería 5 menos 3 sobre 3 menos 1, porque son los consecutivos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos da esto? 1. 1. Bueno, pues también sacamos la de abajo. Este con este. Y esto sería 8 menos 5 sobre 9 menos 3. ¿Cuánto nos da esto? 0.5. Medio. Ok, 1/2 o 0.5. Y ahora este con este sería 4 menos 8 sobre 12 menos 9. 4 tercios. Menos 4 tercios. Listo. Sale. Entonces creo que el de arriba sí nos conviene con 1/2. Bien. La segunda diferencia. ¿Cuántas diferencias vamos a sacar aquí? Tenemos 4 puntos, entonces vamos a llegar hasta D3. ¿De acuerdo? ¿Qué sería ahora? Sería este. Déjenme hago más corta esta línea. Sería este menos, bueno, serían estos dos. Entonces sería 1/2 menos 1 sobre, pero ahora la diferencia es a 2 niveles, ¿de acuerdo? 9 menos 1. ¿Cuánto les da esto? Menos un 16avo. Menos un 16avo, sale. Y de este con este sería menos 4 tercios menos 1/2 sobre que 3 y 12. Sería 12 menos 3. ¿Cuánto les da esto? Menos 11,54. Menos 11,54. Ok. Y en este caso, de 3. ¿Cómo sabemos que ya terminamos o que ya estamos a punto de terminar cuando nada nos quedan dos diferencias? ¿De acuerdo? Ya ahí es cuando decimos, ya es la última, ya ahí muere. ¿Sale? ¿Cuántos niveles de diferencias tuvimos? 3. ¿Por qué? Pues porque tenemos 4 puntos. Y en este caso sería
menos, no es cierto, estoy al revés, menos 11/54 más un 16avo. Es menos un 16avo, por eso lo estoy poniendo positivo. Todo esto sobre, y ahora sí, vamos a 3 niveles diferentes, 12 menos 1, ¿y esto cuánto nos da? Es menos, y es una fracción, 61 sobre 4752. 4752. Sí. Ok, Sí. perfecto. Entonces, los puntos que a nosotros nos interesan son este y este, porque eso nos forma nuestro polinomio, ¿de acuerdo? Es decir, el polinomio queda formado como 3, ¿sale? Más 1 por x menos 1, porque es el primero, ¿sale? El siguiente elemento es menos un 16avo, x menos 1 por x menos 3. Y el siguiente es menos 61,4752 por x menos 1, x menos 3, x menos 9. El último no se considera. Esta serie de polinomios es tal que si nosotros lo vamos construyendo uno detrás de otro, ¿de acuerdo? Nos va a generar un polinomio que se va a ir adaptando a los cambios, ¿de acuerdo? ¿Más o menos? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a detenernos hasta aquí y vamos a hacer el análisis gráfico de Ah, esto. profe, yo sí tengo duda. Mándame. ¿De dónde sale el X menos 9? De aquí es que este es 9. X menos 1, Ah, X ya, menos ya, 3, ya. X menos 9. ¿Sí? Ok, sí, gracias, profe. Perfecto. Vamos a detenernos unos minutos aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar para rematar este ejercicio.